No, no, eso no significa que los intereses de ambos grupos coinciden, no, definitivamente. Porque al primer golpe de crisis, el empleador salva sus propiedades, asegura sus bienes y el trabajador tiene que embargar lo que le queda, lo que ahí queda, ¿no? Definitivamente, eso es así, esa es la realidad. Hay una contradicción de intereses entre trabajador y empleador y así va a ser. Esa es la dinámica económica del mercado y la competencia. Entonces, aquí vamos a ver cómo la norma laboral, cómo la justicia laboral le da tratamiento a esta solidaridad laboral frente al grupo de empresa. El derecho laboral, desde que aparece como disciplina jurídica, ha buscado siempre su autonomía frente al derecho civil. El derecho civil siempre dice, no, el derecho civil, usted ha nacido de acá, usted es parte del nacimiento y esas cosas, ¿no? Y el derecho civil siempre trata de absorber, de regular cuestiones del derecho laboral. Desde que aparece el derecho laboral como disciplina jurídica autónoma, esta disciplina dice, yo contengo principios primitivos y protectores. El derecho civil simplemente debe aplicarse en forma supletoria a las cuestiones laborales, siempre y cuando incluso se respete la naturaleza alimentaria de los derechos de este derecho laboral, ¿no? Ahí vemos pues la Ley Procesal de Trabajo, en sus disposiciones finales dice, las normas civiles se aplican en caso de vacío o deficiencia de la norma laboral o cuando no lo haya, pero de preferencia el derecho laboral se mantiene con sus principios. En este orden de ideas, el Código Civil contiene una típica fórmula de derecho privado, carácter patrimonial, respecto a las acreencias, las obligaciones de estas deudas. De hecho, para el derecho civil, la solidaridad nace como una obligación legal o convencional. Para el derecho laboral dice que no necesariamente debe nacer de una obligación legal o convencional, puede nacer y nace para el derecho laboral del carácter irrenunciable, alimentario e intangible que tiene los derechos frente a una simulación, ilusión o fraude que el grupo de empresas hace y que conduce necesariamente a responder y a obligar a la empresa involucrada al reconocimiento de estos adeudos, ¿no? Cuando decimos carácter alimentario estamos diciendo que es un carácter de naturaleza humana, es decir, afecta a la dignidad humana si no se cumple con esas obligaciones. Irrenunciable porque la voluntad del que es pasivo de derecho ni siquiera puede dejarla. Intangible porque no puede ser dispuesta por otra persona que no sea sino el trabajador. En esta situación, ¿cuáles son los principios laborales que aplica la justicia laboral para sustentar y ordenar a las empresas el reconocimiento solidario de sus obligaciones y acreencias laborales, ¿no? Hemos escogido 10 principios básicos que se utilizan en esta situación que vamos a ver al final con las historias que hay al respecto, ¿no? El primero tenemos el carácter punitivo del derecho laboral. Es el principal principio y ahí se desprenden los demás. ¿Por qué? Porque el derecho laboral, mediante este principio, tiene 3 cosas: búsqueda de la verdad real, garantizar la indisponibilidad de los derechos del trabajador y equilibrar esa desigualdad compensatoria. Cuando decimos que el derecho laboral, el proceso laboral, busca la verdad real, es porque el proceso laboral es un proceso verdad. Es decir, frente al proceso civil, que es un proceso legal, el proceso laboral es un proceso verdad. ¿Por qué? Porque está imbuido del principio de veracidad. El juez, casi como un juez inquisidor, que no lo es en realidad, pero algo así tiene, está facultado para buscar la verdad por encima de los dichos de las partes a través de actuaciones de pruebas oficiosas
a través de aplicaciones de presunciones relativas, a través de, por ejemplo, no le aplicar costos al trabajador. Eso es buscar la verdad real. Cuando dice que debe garantizar la disponibilidad de los derechos sociales, bueno, ese es lo típico que nosotros ya conocemos, el carácter irrenunciable de este derecho, ¿no? Porque está elevado a una categoría constitucional. Y cuando decimos la desigualdad compensatoria, ya hemos explicado que el proceso laboral es un proceso entre desiguales. Y ante tal situación, es obligación del juez tratar de alguna manera compensar esa desigualdad mediante actuaciones oficiosas, aplicación de presiones relativas y otras cosas. El indulto pro operario. Este principio muchas veces lo hemos visto confundidos, inclusive cuando se hacen los informes orales, ¿no? Y no es culpa del informante, ¿no? Lo que pasa es que nosotros hemos conocido este principio en el derecho penal, ¿no? Dice, ¿qué es el indulto pro reo? La duda favorece al reo, ¿no? Es decir, una cuestión de hecho. Y cuando pasan a la materia laboral, la duda favorece al trabajador. No es así. No es derecho penal esto, ¿eh? No es así. El indulto pro operario es un conflicto interpretativo de la norma laboral, de una sola norma laboral. La misma norma laboral que tiene varias formas de interpretarse. Entonces el juez tiene que buscar, quien maneja derecho laboral, tiene que buscar la interpretación favorable al trabajador, más favorable. Acá no hay que la duda favorece al trabajador, no, eso no, olvídense, eso no se aplica este principio en cuestiones de hecho. Ahí hemos visto una sentencia, no decimos el nombre del juez, en el cual dice, como no ha pagado un concepto, entonces no se ha podido probar, esta situación de duda favorece al trabajador. Eso es errado, eso no es así, no puede permitir a nivel de un juez. El indulto pro operario no se aplica en cuestiones de hechos, no, de ninguna manera, es una cuestión interpretativa de norma. Es decir, hay una sola norma y esa norma se presenta en varias secciones y yo tengo que escoger la que favorezca al trabajador. Otro principio es la norma más favorable del trabajador. Aquí sí, aquí es diferente al indulto pro operario, que hay una sola norma, aquí sí puede haber dos o de repente más normas. Y el juez, quien maneja también, no solo el juez, el Ministerio de Trabajo, o un asesor legal en una empresa, cuando tenga que hacer un informe de la naturaleza, escogerá entre dos o más normas aquella que le sea más favorable al trabajador, no aquella que le sea favorable al empleador, no, al trabajador. Y para ello utiliza los criterios clásicos, ¿no? Jerarquía de normas, es decir, entre dos normas escojo la que tiene más rango. Especialidad, entre dos normas escojo la que es especialidad en laboral. Entre dos normas escojo por temporalidad la que es más reciente. Esos son los criterios que se utilizan para escoger cuál es la norma más favorable al trabajador. La regla de la condición más beneficiosa. En este criterio se establece y se preserva que la aplicación de una norma laboral no debe de servir para disminuir condiciones favorables de un trabajador. Es decir, si yo ya adquirí un derecho, una nueva norma no me puede disminuir estas condiciones favorables que yo ya adquirí. En doctrina, esta situación se conoce como condición peyorativa. Es decir, si yo adquiero un derecho, ese derecho, por razón misma de la ley, ya se encuentra irrevocablemente dentro de mi patrimonio, incorporado a mi patrimonio. Por tanto, la ley no debe tener ese efecto desproporcionado de quitármelo, de retirármelo. Si ocurre eso, entonces ahí está el principio de la regla de la condición más beneficiosa. El principio de la primacía de la veracidad. El proceso laboral, hemos dicho que es un proceso verdad, donde prevalece el fondo sobre la forma.